lo reconoce con el perfil PRODEP. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Nos acompaña también el maestro Alfredo Ruanovo Ortega, visitador general especializado en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes en la CEDH Chiapas. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene 20 años trabajando en el servicio público, laborando en las Secretarías de Gobierno, Planeación y de Hacienda, así como en el Poder Judicial del Estado. También fue consejero electoral para el órgano local y en el Instituto Nacional Electoral. Ha fungido como docente en instituciones de educación superior. Fue enlace para la atención de la representación de UNICEF en Chiapas y formó parte del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente se desempeña como visitador general especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos complace con su presencia el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez. Modera la secretaria técnica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Ana de la Rosa Celaya, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Bienvenidas todas y todos. Hoy daremos paso al segundo panel que forma parte del coloquio, la reforma constitucional en materia de derechos humanos a 10 años de su vigencia. Este evento está coordinado por el Poder Judicial y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, a quien en nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de su presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, les agradecemos infinitamente todas las atenciones que tuvieron para que esto se pudiera llevar a cabo. Ayer, durante el panel sobre los avances y retos de los derechos de las mujeres, comentamos lo importante que resulta legislar, impartir justicia, diseñar políticas públicas e incluso gobernar con perspectiva de género. Sin duda, esta reforma ha sido sumamente importante para los temas en los avances de los derechos de las mujeres. Hoy nos toca revisar cómo ha influido la reforma en las instituciones, en las políticas públicas, en la vida de los niños, niños y adolescentes, pero sobre todo cómo ha influido en el seno de las familias, que es ahí donde las personas nos formamos. Nuestros panelistas expondrán sus reflexiones del avance que ha significado en torno a los derechos de la infancia. Agradezco a cada uno su distinguida presencia y su participación aún en la distancia. Para este ejercicio, cada uno tendrá 15 minutos que podrá usar libremente para su exposición y al finalizar contaremos con otros 15 minutos más donde vamos a resolver algunas dudas que vayan surgiendo o preguntas del público, para lo cual les pedimos que los que están en línea lo puedan escribir en el chat o bien los que están aquí al inicio les entregaron una papeleta donde podrán escribir su pregunta. En caso de que algunas no puedan ser resueltas por el tiempo, les pedimos que con la pregunta pongan sus datos para que les podamos entregar nosotros las papeletas a los ponentes y ellos amablemente, si así lo disponen, pudieran responder vía correo electrónico las que quedan pendientes. Voy a dar paso a la participación de la maestra Ana Belén García Chavarría, cuya intervención se realizará a distancia. Adelante, maestra.
donde se reconoce que la humanidad debe de dar al niño, por supuesto también muy contemporáneo su época, no había niñas, solo al niño, lo mejor de sí misma. Establece 5 puntos, específicamente el desarrollo personal, la alimentación, el auxilio, las garantías de oportunidad y protección de la explotación, así como educación. Posteriormente, en este contexto que viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 11 de diciembre de 1946, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, para ayudar a los niños de Europa y niñas de Europa de la Segunda Guerra Mundial, y en 1953 se convierte en un organismo permanente dentro del sistema de Naciones Unidas, encargado de ayudar a los niños de las y niñas, sus familias, y garantizar sus derechos. Posteriormente, muy contemporáneo también a la Segunda Guerra Mundial, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, están las Declaraciones Universales de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que en sus respectivos artículos 25 y 7 establecen la protección de las niñas, niños y adolescentes. Después, en el año 1959, la Declaración de los Derechos del Niño, que establece 10 principios básicos. Nuevamente, nada más para alertar, ¿no? La época de su constitución, de su creación, derechos del niño, sin identificar el concepto de niñas. Después, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se reconoce en el artículo 19 el derecho del niño, también, niño. Este tratado interamericano es el 22 de noviembre de 1969. Regresando al contexto internacional, se firman los protocolos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este es el protocolo de San Salvador, que es en el sistema interamericano, en 1988, y que reconoce en su artículo 15 la protección a la familia y específicamente el derecho a la alimentación respecto a las niñas, niños y adolescentes. Aún a pesar de que el protocolo de San Salvador establece diferentes derechos, bueno, únicamente aquí se identifica que específicamente, que eso no quiere decir que los derechos reconocidos en el protocolo de San Salvador apliquen a los niños y niñas, pero específicamente el derecho a la alimentación es un derecho garantizado para las niñas, niños y adolescentes. Y ahora sí, como les adelantaba, en el Foro Internacional en 1989, se crea la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado más ratificado en la historia, con 195 países, el único país que no es parte es Estados Unidos, y los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que son de los años 2000 y 2014, que son los relativos a la participación de niños y niñas en conflictos armados, relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, y el relativo a un procedimiento de comunicaciones ante el Comité de los Derechos del Niño. Son 3 protocolos establecidos en el seno de en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece como concepto todo ser humano menor de 18 años de edad será niño, niña o adolescente, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Este concepto prácticamente lo retoman los diferentes organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y las leyes de cada uno de los estados en su mayoría reconocen a las personas menores de 18 años de edad como niños, niñas y adolescentes. Y establece que, bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño establece como definiciones de trabajo primera infancia, mitad de la infancia y la adolescencia. De cualquier manera, en estos 3 conceptos, pues tenemos muy presente el concepto de niñas, niños y adolescentes. Y establece la Convención sobre los Derechos del Niño 3 principios básicos. 4 principios básicos, perdón. El principio de no discriminación, interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, y el derecho del niño a expresar su opinión y a ser escuchado.
En conclusión de lo que podemos observar de recorrer histórico del reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es una primera época donde podemos identificarla como un mundo adultocéntrico, en donde no son personas, son menores, y por ser menores son objetos de tutela, objetos de tutela identificados como un objeto que debe de ser custodiado. Es la objetivización del sujeto. Y en donde pues el operador de justicia pues lo que hace es la protección y el bienestar del menor a través de la interpretación que el adulto tenga de lo que debería de ser lo más adecuado para la niña, niño o el adolescente, que ni siquiera se le llama así, sino se le llama menor. Todo esto a la luz de la doctrina de la situación irregular. Con posterioridad, a través de este caminar histórico, pues se identifica la doctrina de la protección integral, que es la que actualmente se aplica, en donde son niñas, niños y adolescentes, nunca más menores. Ese término de menor está eliminado de la doctrina de la protección integral. Son personas humanas, son sujetos de derecho, son titulares de derecho, y la interpretación de sus derechos que hacen las operadoras y los operadores de justicia se hacen a la luz del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Este sería el marco teórico, doctrinal que tenemos actualmente en el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la doctrina de la protección integral. Ahora me voy a centrar específicamente en el segundo tema, las temáticas desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí el primer caso desarrollado es el de Niños de la Calle, Villagrán Morales, en 1999, donde por primera vez un tribunal internacional se refiere a la situación de los niños, de las niñas en situación de pobreza. Se refiere el caso a abusos por parte de la fuerza pública y la indiferencia por parte de las autoridades estatales de los niños y niñas que viven en la calle, y sentó las bases del Corpus Juris Internacional en materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Posteriormente, en el 2002, está la opinión consultiva 17 sobre la condición jurídica de los derechos humanos del niño y de la niña, en donde la Corte Interamericana fija los estándares consolidados y ampliados utilizando el Corpus Juris Internacional en la materia, y en donde queda claro que los niños, niñas y adolescentes no son más un objeto de protección, sino son verdaderos sujetos de derechos y titulares, personas titulares de derechos. Las líneas jurisprudenciales que la Corte Interamericana ha desarrollado respecto al tema son 8. Me voy a referir muy puntualmente a ellas. La primera, muerte violenta en contextos de reclutamiento militar y prestación de servicio militar. Estos casos son Noguera y otra, y Vargas Areco contra Paraguay, del 2020 y 2006, y se refieren a niños que murieron en el marco de la prestación del servicio militar obligatorio en Paraguay. Segunda línea jurisprudencial, nacionalidad y migración. Aquí temáticas abordadas: el deber del Estado de prevenir, evitar y reducir la apatridia, y que el estatuto migratorio de las madres y padres no puede transmitirse a los hijos nacidos en un país distinto en que se encuentren de manera irregular, tanto padre, madre como las personas menores de 18 años. Y estos casos son contra el Estado, contra la República de Dominicana. Los casos son niñas Yani Bosico y personas dominicanas y haitianas expulsadas de República Dominicana, y los casos son del 2005 y 2014 respectivamente. También se ha referido a las garantías del debido proceso y protección necesaria por parte de los estados en contextos de migración o necesidad de protección internacional específicamente para niñas, niños y adolescentes, en la opinión consultiva 21 del 2014. La tercera línea jurisprudencial ha sido conflictos armados, en donde se han desarrollado los siguientes temas: desaparición forzada de niños, niñas y adolescentes en el marco de conflictos armados y su eventual apropiación por los autores de la desaparición. Estos son casos contra El Salvador, Contreras y otros, y Ruano Torres y otros, del 2011 y 2015 respectivamente.
Los casos protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco de conflicto armado. Ese es el caso de las masacres del Mozote contra El Salvador del 2012. Y finalmente los impactos diferenciados en el desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el marco de conflictos armados. Y este es el caso de los miembros de la aldea Chuchupac y comunidades vecinas, las sentencias del 2016. La cuarta línea jurisprudencial que podemos identificar es la constitución de la familia, derechos de niñas y niños a vivir en familia y admitir distintas formas de familia bajo una composición heteroparental, homoparental o monoparental. Estos son los casos Atala Rifo contra Chile, Furlan y familiares contra Argentina y la opinión consultiva número 24. Sus respectivos años son del 2012 y 2017 de estas decisiones de la Corte Interamericana. Otros temas también tocados en Constitución de Familia sería la delimitación, la Corte ha delimitado las posibilidades de interferencias de los estados en procesos de adopción y tuición, y este es el caso de Furlan y familiares contra Argentina del 2012, así como también ha abordado el tema de la separación arbitraria de la familia en un contexto de irregularidades en los procesos de adopción. Y esto es el caso de Ramírez Escobar en el año 2018 contra Guatemala. Otra línea jurisprudencial es el trabajo infantil y esclavitud contemporánea, que sería el trabajo forzoso, obligatorio y esclavitud. Ese es el caso de trabajadores de Hacienda Brasil, contra Brasil en el año 2016. Y otro tema también aquí es la protección especial frente a trabajos que pueden entorpecer la educación o afectar su salud y desarrollo, y la prohibición del trabajo en actividades peligrosas. Esto es en el caso Fábrica de Fuegos de San Antonio de Jesús contra Brasil del año 2020. La sexta línea jurisprudencial es educación, en donde la Corte desarrolló los temas de principio de no discriminación y desarrolló ampliamente el análisis de interseccionalidad para entender los alcances e impactos de la discriminación respecto a derechos como la salud, como la integridad personal, como condiciones económicas precarias, pobreza, educación, todo esto en el marco de una niña que fue discriminada por vivir con VIH en el contexto educativo en Ecuador, y el caso es González Yuy del 2015. También ha abordado el tema de el entorno educativo seguro y una educación libre de violencia sexual, en el caso Guzmán Albarracín contra otros versus Ecuador en el año 2020. Otra línea jurisprudencial desarrollada es niños y niñas en conflicto con la ley. Esto es los temas de imposición de pena de privación y perpetua de libertad de niños y niñas. Es el caso Mendoza contra Argentina del 2013, y la condición y detención, condiciones de detención en conflicto respecto a niños y niñas en conflicto con la ley penal, privados de libertad. Este es el caso Mota Alvarullo contra Venezuela del año 2020. Y finalmente la línea jurisprudencial sobre muerte violenta por razones de género. Estos son niñas que murieron en el contexto de una falta de debida diligencia para prevenir estas muertes en el marco de un aumento de violencia homicida en contra de mujeres, que ya era conocido por el Estado, y la falta de capacidad, sensibilidad, voluntad y entrenamiento de las personas funcionarias estatales que omitieron actuar de manera inmediata y con la debida diligencia cuando se denunció la desaparición de las niñas, quienes después, horas o días después, aparecieron muertas con signos de violencia sexual. Son los casos Campo Algodonero contra México y Belis Franco contra Guatemala del 2009 y 2014 respectivamente. Y ya en el último minuto que me queda, me voy a referir a la hoja de ruta actual relativa a niños y niñas, sin perjuicio de que me pueda referir después con mayor detalle. Únicamente identificar la agenda actual, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
con sus 17 objetivos y sus respectivas metas, y los indicadores respecto a la Agenda 2030 que desarrolló la Comisión Económica para América y el Caribe, CEPAL, en el 2019. Recordar que la Agenda 2030, entre sus diferentes objetivos, hay algunos que son específicamente identificados: niñas y adolescentes. Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. También me quiero referir al Grupo de Trabajo para Análisis de Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador, quien creó los indicadores del progreso para la medición de los derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, y que también hace un énfasis específico respecto a niñas, niños y adolescentes en salud, educación y alimentación adecuada. Y finalmente me quiero referir al mecanismo de seguimiento de la Comisión de Belén do Pará, de la Organización de Estados Americanos, que también creó indicadores del progreso para la medición de implementación de la Convención de Belén do Pará, y que también dentro de estos indicadores se hace referencia a temas específicos de las niñas y adolescentes, específicamente en temas de salud, educación y alimentación. Es decir, tenemos como hoja de ruta, por lo menos de manera prioritaria y exigente, estos 3 temas que quedan adeudándose aún, por lo menos en los países de nuestra región. Y con eso concluyo mi intervención de 15 minutos. Gracias. ¿Ya? Perdón. Muchísimas gracias, maestra Ana Belén. Una disculpa para todos los que estamos aquí presentes. Tuvimos una falla técnica que no nos permitió tener la imagen de pantalla, pero tengo entendido que en la salida en internet sí pudieron verla. A continuación vamos a dar paso a la participación del doctor Omar Jiménez Ojeda. Bueno. Sí, muy buenos días. Antes que nada, permítanme ser agradecido. Y ser agradecido con la institución que esta mañana nos convoca a todos y a todas, al señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mi reconocimiento y mi aprecio personal, por supuesto a todas y a todos los integrantes de esta comisión, funcionarios que día a día, me consta, hacen con su esfuerzo una posibilidad de que este Estado remonte esa brecha que persiste en situaciones de desarrollo y de reconocimiento a los derechos humanos. Así que mi aprecio para cada uno de ustedes. Y bueno, como ustedes podrán ver, este coloquio es convocado por 3 instituciones sólidas del Estado chiapaneco: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado y la Universidad Autónoma de Chiapas, que es la institución a la que represento esta mañana y de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer. Y hemos sido convocados para platicar, para reflexionar, pero también para discutir y argumentar en dónde estamos parados el día de hoy, previo al aniversario, ¿no?, que vamos a conmemorar de una década de lo que ha sido llamada la gran reforma en materia de... Es la redacción desafortunada del artículo 11 constitucional. Yo creo que debería de cambiarse porque se confunde asilo político con asilo territorial, entre otras cosas. Pero tenemos un artículo 15, un artículo 18 constitucional que tiene que ver con temas del sistema de justicia penal. Ayer mi colega Corina Yacomelo estuvo entre ustedes, ella profundizó en ello. El artículo 29 constitucional, que habla más o menos de... Y en estados de excepción, cuando se tienen que suspender derechos humanos, ¿qué hacemos? Ya contamos finalmente con un seguimiento, una sistematización de qué hacer. Y bueno, el 33, el 89, el 97, 102, 105. Y de ellos poco se habla, quizás han pasado desapercibidos, porque el artículo, el núcleo de la reforma, si estuviéramos en un estadio de fútbol en una noche, veríamos que el jugador estelar a quienes siguen los reflectores, pues es el artículo 1 constitucional. Y bueno, y de él se desprenden 4 principios que son muy importantes. Universalidad. Todos los derechos son precisamente para todos y para todas. Y esto viene bien en un Chiapas que acaba de renovar
ayuntamientos. Y viene bien porque ya no recuerdo el número de ayuntamientos que son frontera con Guatemala, pero cuando un servidor trabajaba en el sistema estatal DIF ya hace muchos años, antes de devenir en aprendiz de aquesto, pues un niño centroamericano, por el simple hecho de pisar territorio mexicano, pues tiene los mismos derechos que un niño mexicano. A eso se refiere la universalidad de los derechos. Otro principio es el de interdependencia. Todos los derechos humanos tienen que ver entre sí. La indivisibilidad. No podemos sustraer partes de un derecho humano para decirle al maestro Ruanova solo le voy a reconocer el 30% de cierto derecho. No, se reconoce todo. Por eso es indivisible. Y finalmente la progresividad. Esto viene bien en un Estado social y democrático de derecho como el que aspiramos a tener todas y todos, porque la progresividad simboliza que lo que ya se ganó, el avance que ya se tiene, ese camino andado, no puede darse marcha atrás. No podemos dar marcha atrás. Y aquí hay que tenerlo muy presente. Por eso yo celebro la fortaleza y la contundencia de organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ejerce con libertad sus funciones. También de eso va la progresividad. Ahora bien, entremos un poco, porque ya agoté la mitad de mi intervención. ¿A qué vamos con los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Si ustedes recuerdan, hacemos un recorrido atrás, aprovechando que la maestra Ana Belén nos hizo todo un recorrido por la convencionalidad, por otros criterios que son, por supuesto, de gran valía. Yo los quiero invitar a que recordemos el México de 1990. Hace 31 años, México estaba suscribiendo Fox y hay todo un movimiento por impulsar una situación que no era fácil en el México de hace 20 años. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para armonizar la legislación en materia de niños, niñas y adolescentes? La cultura tradicional jurídica en este país, veníamos de los que son abogados, no necesariamente tienen que serlo todos, pero para quienes no lo son, veníamos de una cultura de reconocimiento de que la máxima regla era la Constitución, y en un segundo piso estaban los tratados internacionales. Entonces, pues realmente tenía nula aplicación una convención. Tú ibas con un juez, invocabas un tratado internacional y bueno, le dabas gracias a Dios si no encontrabas tu auto con las llantas ponchadas en el estacionamiento, ¿no? Porque era todavía incipiente el conocimiento. Felizmente esto se viene trabajando, se promulgan leyes federales, leyes estatales. Chiapas tuvo ley estatal en aquella época, se instalan comités de seguimiento y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Creo que es de los primeros ejercicios interinstitucionales de organización institucional. Yo aquí veo rostros familiares que pueden dar testimonio de aquellos años. Veo a la presidenta de la Asociación de Padres de Familia desde aquel entonces. La sociedad civil organizada tuvo mucho que aportar, la academia tuvo mucho que aportar, los funcionarios que sirvieron en aquel entonces tuvieron mucho en qué sensibilizarse. Esto les suena familiar porque en esta semana que estaremos tocando temas en este coloquio, vamos a ver que una de las resistencias al cambio, que las resistencias a cualquier cambio son naturales, tiene que ver con quienes son operadores de los sistemas, en este caso, en aquel tiempo, hace 20 años, de los sistemas de protección no jurisdiccional de los niños, niñas y adolescentes. Pero bien, superado eso, 2011, la gran reforma en un marco más amplio de reforma del Estado, ¿no? Y vemos que hacia el año 2014
pues se forma ya de manera más seria, más comprometida, mejor organizada, un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes que todos conocemos como el CIPINA. Esto es importante porque era una de las observaciones que el Comité de la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, el Comité de Seguimiento de la Convención, había hecho al Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano adopta una convención, pero no termina ahí. Ahí en todo momento empieza su obligación, ¿no?, de atender, y tiene que empezar de manera organizada. Entonces hasta el 2014 se crea el CIPINA. ¿Cuántos años pasaron? Pues 24, ¿no? Y se tiene que dar porque ya teníamos la convención que justamente, la reforma constitucional que nos convoca, ¿no?, la del 2011. ¿Y qué sigue? Pues sigue que 32 sistemas estatales CIPINA, Chiapas tiene uno y es muy potente por lo que hemos podido advertir, se tienen que formar, tienen que legislar, y además una de las cuestiones que siempre quedaba al garete, ¿no? Pues tenemos ley, pero lo que pasa es de que no tenemos reglamento, entonces es como si yo les digo, aquí tiene usted un cuchillo, pero solo le doy el mango, ¿no? Y le falta la navaja, o sea, usted no puede hacer absolutamente nada. Felizmente ya se tiene todo eso. A principios de este año, la Nación, el Estado mexicano, entregó a este comité su informe conjunto, el número 6 y el número 7. Esto nos lleva a reconocer, creo que haríamos mal con echar campanas al vuelo y decir de que a una década de la reforma estructural, bueno, ya estamos en un país que todos deseáramos. Creo que no es así, pero también sería injusto dejar de reconocer que sí se ha avanzado y se han hecho cosas de gran valía en materia de derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Quizá dentro de los grupos etarios, las niñas y los niños habían conformado en la sociedad mexicana una masa crítica, con o sin reforma, con o sin convención, por ser uno de los grupos más desprotegidos, ¿no? Para ponerlos en contexto, en este país, según el INEGI, no según Omar Jiménez o según Lunach, según el INEGI, que todos conocemos que es un organismo serio, en este país habitan más de 40 millones de niñas y de niños y adolescentes. Es la población que en su conjunto tendría Chile, Perú, Colombia, países enteros del continente americano o del subcontinente latinoamericano no tienen esta población que en México hay. Eso nos debe de poner a pensar que tenemos una agenda de desarrollo, pero que esa agenda no esté exenta de ciertos problemas. Y solo para que hoy todos y todas reflexionemos, y quienes nos siguen a través de la transmisión en red social, ¿cómo estamos en temas de violencia y de maltrato infantil el día de hoy? México es un país violento. Ayer daban cuenta a las colegas que nos precedieron sobre la violencia hacia la mujer. Lamentable. La violencia hacia las niñas y los niños alcanza niveles de escándalo, exacerbados, por supuesto, por esta pandemia que todavía no superamos, pero ya era un foco rojo. El maltrato infantil también lo es. Otro de los temas, la explotación laboral, ¿no? Hoy que salgamos de acá y estemos en los cruceros aledaños a la universidad, podemos constatar esto. En un país como el nuestro, en medianía de desarrollo, creo que a todas y a todos nos duele. En mi paso por los sistemas estatales DIF de Chiapas y de Guerrero, tuve oportunidad de conocer de primera fuente otro factor que a todos dolía. En el México de allá del año 2005, 2006 al 2010, turismo sexual infantil. ¿Sigue habiendo? Les doy las ciudades. Acapulco,
Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta, ¿no? Con excepción de Tijuana, todos los demás son destinos turísticos. Complejidades en temas de migración. Aquí en los próximos días se abordará esta temática. La migración de niños y de niñas no acompañados, que van en un éxodo a Estados Unidos y en México sufren las peores violaciones a su integridad, ¿no? Yo por eso le estoy muy reconocido a todos los albergues en la franja fronteriza de nuestro estado, los institucionales, por supuesto, y los de la sociedad civil, que hacen de la protección de los derechos humanos realmente un factor. Y ya estoy por concluir. Ayer también se tocó el tema de justicia penal en los adolescentes. Venimos de dos reformas, una del 2004 que cambió y esta última que acaba de acontecer. Esperamos pronto poder hacer un análisis de ello. Y finalmente, dicen los que saben un poco más de qué va a pasar sobre la pandemia, y si esos comentarios los trasladamos a los temas de niños y de niñas, tenemos al menos 2 asignaturas que todos podemos abonar quienes estamos este mediodía acá. Temas de educación, cómo viene la educación el próximo semestre o el próximo año escolar, ¿no?, que iniciará en agosto. Cuestiones de salud ante las variables del virus que se seguirán presentando. Y una cuestión adicional, superada la pandemia, dicen los economistas, que nos espera una crisis económica como nunca nuestra generación ha enfrentado. Vienen muchos retos, pero de lo que se trata aquí es de salir con la moral en alto, sabedores de que si el marco jurídico nos permite realizar acciones, toca ahora a cada uno de nosotros realizarlo conducente. Y una pregunta final. Con esta reforma de derechos humanos en materia de niños y de niñas, estamos ajustando nuestra actitud y nuestra actuación para hacer valer los derechos de las niñas y de los niños. Yo les agradezco la paciencia que han tenido y el favor por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Omar. Muy breves reflexiones e interesantes. A continuación tenemos la participación del maestro Alfredo Ruanova Ortega. Adelante, maestro. Sí. Bueno, sí. Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este coloquio al que fuimos convocados. Agradezco en primer lugar la presencia de todos los representantes de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que están aquí con nosotros, enfocados y dedicados a atender temas de niñez. Agradezco también la presencia de compañeros servidores públicos que en las diferentes instituciones en las que laboran traen el tema de niñez y juventudes como uno de sus temas primordiales y fundamentales en la atención de los temas. Y por supuesto agradezco la oportunidad que me brinda las instituciones organizantes, en especial a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde presto mis servicios. Muchas gracias a todas y a todos por venir a esta convocatoria. Estamos cumpliendo 10 años a partir de la publicación de la reforma en materia de derechos humanos. En este sentido, digamos, el paradigma o la forma de asimilar nuestra vida en las instituciones y en desde el punto de vista también normativo vino a cambiar. Es un cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados a abordar los diferentes temas que tenemos en la vida cotidiana a la literalidad de la ley. Si no lo dice la ley, no existe. En esa consideración me atrevo a decir que en este momento, ¿no?, apenas están egresando las primeras generaciones de las licenciaturas en Derecho, de los futuros abogados licenciados en Derecho, que nacieron con un programa de estudios adecuado, es decir, con un enfoque de derechos humanos, cambiando o erradicando completamente la visión
positivista, esta de la que estamos hablando, y que en ese sentido son estas nuevas generaciones las que tienen la gran responsabilidad de llevar o poner por delante en el discurso académico, en la acción o gestión de gobierno, en la interpretación o en la aplicación de las normas, por delante los derechos humanos. Pues bien, así como este tema se nos presenta relativamente nuevo, ¿no? 10 años han pasado ya, lo mismo ocurre cuando abordamos el tema de niñas, niños y adolescentes. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, pues creo que en principio existe la máxima de decir, bueno, pues todos sabemos de niñas y niños, ¿no? Todos sabemos porque en algún momento lo fuimos, ¿no? Fuimos infantes, crecimos, nos desarrollamos, pero también ya con un poco más de autoridad cuando se empiezan a abordar estos temas en las instituciones, viene la experiencia propia, ¿no? Tengo sobrinos, hijos, nietos, y en función de ello pensamos que conocemos el tema de niñez y de adolescencia, ¿no? Solo por el hecho de haber tenido experiencia y ahora como adulto abordar este tipo de temas, ¿no? Pues aquí es donde pienso nos encontramos ante una situación pues complicada de entender, porque sin temor a equivocarme, y por lo que veo hay pocos jóvenes, la mayoría de los que estamos aquí crecimos, digamos, desprotegidos de un marco institucional normativo que regulara, ¿no? Y procurara y garantizara los derechos cuando fuimos niños. Entonces eso quiere decir que traemos ya de entrada un vicio o viciada nuestra forma de pensar y actuar, porque, como ya se dijo, crecimos en una visión adultocentrista, ¿no? Donde el adulto es el que determina, y que inclusive la imagen de niñas, niños y adolescentes, la participación, la opinión no contaba, ¿no? Al final de cuentas se imponía lo que el padre o la madre decía. Inclusive, ¿no? Un antecedente, ya los antecedentes institucionales que señalaba la maestra, son pues relativamente recientes, no más de 100 años, ¿no? Donde se viene generando una agenda, pero inclusive si nos hacemos un poco atrás, hay que recordar el caso de Mary Ellen en 1874, un antecedente en Estados Unidos, en donde objeto de violencia, una niña de 10 años, cuando alguien quiso tutelar o proteger o garantizar la medida en que la autoridad, ¿no?, le garantizara sus derechos, pues simple y sencillamente se tuvo que recurrir, ¿no?, a la ley de protección animal para poder en un momento dado defenderle o procurarle un cambio de vida. En ese sentido, digamos que estamos recientes, estamos en pleno momento de socialización de los derechos de la niñez. Cierto que nuestro país la adoptó hace 31 años casi, pero en ese concierto internacional en donde todo mundo se volcó y lo adoptó, nosotros nos tardamos más o menos 25 años en incorporar ese espíritu, ¿no?, esa intención que tenía la convención de que los países verdaderamente, ¿no?, adoptaran políticas públicas que mejoraran la vida de las niñas, niños y adolescentes en los diferentes sectores de su vida, de su crecimiento, en sus condiciones. En ese sentido, recurrentemente, y ustedes no me dejarán mentir, cuando nos preguntan y respondemos que trabajamos con niñas y con niños, generalmente se dice, qué bonito, ¿no?, qué padre. Pero la verdad es que, ustedes lo saben, nos enfrentamos ante realidades crudas, situaciones inclusive de impotencia para atender tantas necesidades que hay en torno a la niñez y a la adolescencia. Y en ese sentido, describir cada una de las problemáticas que atienden ustedes desde el aspecto laboral o social, pues no es el objetivo de este foro. Sin embargo, sí quiero traer a colación algunas cifras que nos deben de generar o nos deben de llevar a la reflexión. Han pasado 10 años de una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sin embargo, la agenda de niñez sigue pendiente, tiene un marco de atención, está institucionalizada. El hecho mismo de que estemos hablando hoy aquí de niñas, niños y adolescentes ya es importante.
porque antes de esto ni siquiera eran visibilizados los temas de niñez como parte de la agenda pública. Y entonces, el hecho de que ustedes acudan, nos acompañen y que en diferentes situaciones hayamos intervenido o interactuado, ya es importante. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 2014, Coneval y UNICEF nos decía, ojo, año 2014, con las reservas que esto implica, 1 de cada 2 niños, niñas o adolescentes en México era pobre, 1 de cada 2. 1 de cada 9 se encontraba en situación de pobreza extrema. En aquel entonces, el 53.9% de la población de 0 a 17 años carecía de condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más derechos sociales. ¿Cuáles? Derecho a la salud, derecho a la educación, acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad, servicios y alimentación. 3 de cada 10 personas de 0 a 17 años eran vulnerables por carencias sociales, las que acabo de señalar. Y 1 de cada 6 niñas y niños adolescentes, solamente 1 de cada 6 no era ni pobre ni vulnerable, es decir, que no tenía la posibilidad de tener una carencia en cuanto a derecho. Y así, por ejemplo, digamos, si vamos a temas más recientes, en 2019 la OCDE, por ejemplo, reveló que México ocupa el primer lugar a nivel internacional de bullying escolar en educación básica, ¿no? Y así señala que más de 18 millones de estudiantes de nivel primaria y secundaria sufren violencia escolar, ¿no? En la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información, se habla, por ejemplo, ¿no?, que de la población usuaria, niñas, niños, adolescentes, son el 28% de 12 a 19 años, y de ellos sufren acoso o alguna situación a través de las redes el 36.4%. Es decir, podríamos seguir enumerando, la verdad es que hay bastante información en la red. Yo siempre también tomo por mucho la información que arrojó la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en donde participaron más de 5 millones de niñas y niños en el país, y en donde expresaron, donde el tema de violencia es recurrente, en donde el hogar, la casa, el lugar que ellos en principio consideran el más seguro, es en donde más se violenta. Después la escuela y luego la calle. En esa consideración, digamos que los retos en la agenda pues están ahí. Si hablamos de avances, no todo está mal, los avances, el primero, diría, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, viene precisamente el reconocimiento constitucional, artículo 4, del interés superior de la niñez, o del menor, como se conoce coloquialmente, ¿verdad? En donde estamos, o se pone por delante, que toda decisión que se haya de tomar con relación a niñas, niños, adolescentes, debe ser la más favorable, la que más le favorezca, que más le beneficie y en favor de su crecimiento y de su desarrollo. En ese sentido, creo que el siguiente gran logro es, efectivamente, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes 2014, la instalación y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños, Adolescentes, en donde algunos de los que están aquí participan en los ámbitos municipal o estatal, ¿verdad?, como institución o como organizaciones de la sociedad civil. Creo que también la armonización legislativa que se hizo en las 32 entidades federativas constituye un avance por sí mismo en muy corto tiempo, y el funcionamiento de los sistemas, ¿no?, los estatales y los municipales de protección. En Chiapas tenemos 71 activos, ¿no? Ahí para las próximas autoridades viene un gran reto, garantizar la instalación y funcionamiento de los 125. Me parece que también el rediseño, por ejemplo, de las procuradurías de protección, los reglamentos para adecuar, ¿no?, o moldear la acción de gobierno a favor de niñas, niños, adolescentes, y la reforma migratoria, la última que hubo, que en esa hemos coincidido, constituyen pues avances normativos e institucionales que muestran que la agenda de niños está ahí, que tiene un marco de atención, pero que requiere por mucho de la voluntad, de las, no, más que la voluntad, de la responsabilidad, ¿no?, de la obligación del Estado de garantizar en todos los niveles los derechos de la niñez. Por otro lado está también la responsabilidad de las familias, de los padres, ¿no?,
de procurar, y de la sociedad civil, de procurar entornos en donde se garanticen los espacios y luchar por poner este tema. Y finalmente creo que uno de los temas que también tiene que ver es garantizar el acceso al conocimiento de los derechos de la niñez. No hay nada como el hecho de despertar en su imaginación, en su inquietud, a niñas, niños, adolescentes con relación a el hecho de que sepan que tienen derechos, que los puedan ejercer y que nosotros en general generemos las condiciones necesarias para que esto sea una realidad, porque en la medida que como sociedad adulta hoy en día procuremos mejores entornos para la niñez, para la adolescencia, en ese sentido se nos augura mejores condiciones inclusive para nuestra vejez, ¿no? Porque recordemos que ellos en el futuro inmediato tendrán la gran responsabilidad de generar las condiciones y tomarán las decisiones para esa población adulta en un futuro y ellos regresar, ¿no?, un poco de lo mucho que hayan recibido. Y en ese sentido esperamos que sea toda esta inercia y esta gran voluntad que hay de la sociedad civil, de las sociedades de padres de familia, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno como tal, para dar. En Chiapas, el funcionamiento del CIPINA, digamos, muestra en los últimos 2 años, ¿no?, un verdadero esfuerzo de institucionalización, ¿no? El hecho de que el Ejecutivo esté al frente de la agenda ya nos da una buena señal. Creo que ahí la corresponsabilidad de todos en los diferentes sectores está en impulsar y acuerpar con acciones, ¿verdad?, e institucionalizar la atención hacia niñas, niños y adolescentes. Quedan varios retos, en este último minuto lo voy a decir. Un gran reto que sigue teniendo el Estado mexicano es generar los presupuestos con enfoque de infancia. Es decir, a pesar de que se dice, bueno, es que tenemos nosotros un presupuesto normal y es muy difícil orientar la acción de gobierno, yo podría decir que en parte es cierto, en parte mentira. ¿Qué es lo cierto? Cuando hablamos de salud, en términos generales, al momento de planear, programar y ejecutar el gasto, vemos adultos y esa es la visión adultocéntrica, pero en el fondo sabemos que la gran mayoría de ese presupuesto de salud, de educación, está destinado a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Visibilizarlo. Al momento de proyectar, planear, ¿verdad?, ponerlo por delante. Presupuestos de infancia. Segundo, continuar con esta armonización legislativa en todos los sentidos para procurar una mejor garantía de los derechos. Y tercero, evidentemente, ¿no?, hacer funcionar efectivamente a los sistemas de protección integral en los 3 niveles. En el nivel federal viene funcionando, pero en gran parte o gran medida hay una responsabilidad que los ayuntamientos deben de asumir para encauzar una gestión pública que atienda a niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo. Sin duda las 3 reflexiones nos han dejado muchos pendientes. Yo lo que puedo rescatar es que los 3 expertos han hablado justamente de la palabra desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de entornos felices para la niñez y estamos hablando también de un futuro para todas y todos. A continuación, les vamos a ceder 5 minutos para las conclusiones a cada uno. Iniciamos con la maestra Ana Belén. Por el doctor Omar Jiménez Ojeda y el maestro Alfredo Ruanova Ortega, y me voy a permitir con toda la humildad dar también mi
yo aquí inclusive me recordaba, ¿no? Cuando hablaba el doctor Enstro de cómo se fue haciendo este avance y de lo que se fue dejando atrás. Claro, pues inclusive, si uno ve, por ejemplo, en la doctrina latinoamericana de la protección integral de niñas, niños y adolescentes, que fue impulsada en la década de los 90 por UNICEF, se impulsó mucho un proceso de reforma legislativa que se materializó, inclusive en México lo materializó en las décadas en la década del año 2000, y que tenía que ver mucho con las garantías y el contexto de niños y niñas actuando frente a la jurisdicción penal. Esta transformación, este paradigma, este nuevo paradigma, nuevo en aquella época, aunque hoy en día ya muy desarrollado, cambiar desde el concepto de niño o niña infractora a niña, niño en conflicto con la ley, y cómo estos conceptos reconocían garantías a los niños y niñas dentro de los procesos penales, administrativos y de otras competencias de material. Pero lamentablemente esto es un intento, es un trabajo, no un intento, un trabajo que se materializa por UNICEF en la década de los 90. Sin embargo, otros temas emergentes como la discriminación, igualdad de oportunidades de desarrollo se dejó de lado y se desconoció unas situaciones brutales, atroces en que viven niños y niñas, situaciones como las que ya se comentaban en contextos migratorios por razón de pobreza, pero también en contextos de protección internacional por razón de violencia, por niños y niñas que acompañados o no acompañadas tienen que salir de sus lugares. Puede ser migración inclusive intraurbana hasta migración internacional por contextos de violencia en donde no es posible mantener la unidad familiar en un entorno donde prácticamente también ha habido pérdidas, ¿no? O que ya se ha vuelto una situación insostenible. Entornos de violencia sexual en la familia y en el sistema educativo, como ya también se señalaba. O sea, son temas brutales que se han dejado en la indiferencia y desconocimiento por muchos años, lamentablemente, pues normalizando o simplemente priorizando, y la priorización fue a través de las leyes penales y la aplicación, que no es que esté yo criticando que esa hubiera sido una materia importante, sin embargo, pues había elementos ahí a tomar en cuenta que se invisibilizaron totalmente. El trabajo de niñas y niños en contextos totalmente desfavorables, inclusive trabajo forzado o esclavitud, en que muchas de nuestras niñas y niños actualmente viven en la región. Y cómo la creación de condiciones de igualdad sustancial y material que permitieran el ejercicio de los derechos, pues lamentablemente no fue la agenda en la década de los 90. Yo diría que muy tarde en la década de los años 2020 es cuando realmente empieza a verse, ¿no? Como parte de la agenda prioritaria. Y únicamente desde el sistema interamericano, inclusive se habla de un jus constitucional común interamericano, en donde precisamente la propuesta es identificar en las constituciones esas reformas que permitan asimilar lo que son los desarrollos, tanto normativos, jurisprudenciales, interpretativos, de los tratados de derechos humanos y del Corpus Juris Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y dentro de este jus constitucional común, donde ya hay estados muy avanzados, que de hecho México está dentro de estos ejemplos de prácticas prometedoras, junto con países como Argentina, como Uruguay, en donde, como Bolivia, donde hay reformas constitucionales que hacen un puente constitucional desde lo internacional a lo nacional, y luego reformas legales. En México, la armonización legislativa por la Constitución federal que políticamente tiene el país,
pero también puentes jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales, yo diría, donde los operadores, las operadoras de protección de los derechos humanos, pues son parte de esa asimilación, que no es más que el control de convencionalidad, o sea, esto de lo que estoy hablando no es más que el control de convencionalidad bajado a políticas públicas, bajado a contextos de toma de poder y elementos también que hay que evidenciar, ¿no? Los culturales, como bien también ya lo comentaba, ¿no? Antes, con esto termino, antes cómo nos dibujaban a Temis, la diosa de la justicia, ¿se recuerdan? Quienes sean contemporáneos a nuestras generaciones, con los ojos cubiertos y con una balanza, como si tener los ojos vendados fuese una garantía de justicia. No, hoy en día sabemos que más bien los ojos deben de estar bien abiertos para identificar grupos vulnerables, para identificar abusos de poder, para identificar corrupción y para identificar también prácticas totalmente perjudiciales en esta asimilación de los derechos humanos que pueden ser reconocidos a nivel internacional, pero también que hay avances muy buenos y que son ejemplificativos a nivel nacional de diferentes estados de la región de nuestro continente americano. Muchos temas me quedan, muchísimos después de las grandes, de las intervenciones del doctor Omar Jiménez y del maestro Alfredo Ruanova, pero el tiempo es inminente y como inminente se acabó mi participación. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, maestra. A continuación damos la palabra al maestro Omar. Bien, pues estar en primera opinión de acuerdo con lo vertido por la abogada Ana Belén, que lo ha dicho y de una manera creo que nos ha quedado muy claro a todos y todos. Yo solo agregaría que a 10 años de la reforma y cuando hayan pasado 20 y cuando hayan pasado 30 y otras personas estén ocupando estos espacios, van a seguir hablando del inacabado estado del desarrollo. Es decir, va a ser muy difícil. No hay país en el mundo, pues, que hoy tenga la tarea completa en materia de respeto a los derechos humanos. Los países que más se aproximan pues serán los estados escandinavos, Finlandia, Suecia, Noruega, poblaciones que no superan los 4 millones de habitantes. Bueno, habemos más chapanecos en el mundo que finlandeses, ¿no? Entonces, para irnos poniendo también en perspectiva, ni ellos, con todos los recursos con los que disponen, con esa cultura, pueden decir hoy que tienen un estricto cumplimiento de los derechos. Pero eso no debe de ser pretexto para que nosotros abdiquemos y superemos esa brecha. Y creo que es justo también reconocer que se ha avanzado, se han dado buenos avances. Y los avances que se han dado, ya lo decía el maestro Ruanova en su intervención, tiene que ver hasta con un aspecto cultural y de aprendizaje. Si algo bueno le pasó a este México en estos 10 años, es la recepción, que antes, como que sí, pero como que no, ¿verdad? La recepción de la convencionalidad. Es decir, estos tratados en materia de derechos humanos, la Convención de los Derechos de los Niños y muchos más que serán otros colegas los que participarán, pues ya tienen que estar incluidos no nada más en el lenguaje de todos y de todas, tienen que estar incluidos en nuestro diario actuar. Y eso pasa también por una nueva cultura de derecho constitucional que nos ha caído muy bien a quienes somos abogados. Es decir, la Constitución pasó de tener 136 artículos, que son estos que cada que hay un candidato a diputado federal le preguntan cuántos artículos tiene la Constitución, ¿no? Y ya es un éxito que le logren responder a uno 136. Bueno, si lo vemos en estricto sentido, todos los artículos de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña forman parte de nuestra Constitución. El Pacto de San José, de la cual es especialista la abogada Ana Belén, sus artículos son parte de nuestra Constitución, lo que le hemos llamado el bloque de constitucionalidad. Creo que eso ha sido muy bueno. Este México
cambió, y qué bueno que así haya sido. Pero viene también a propósito esta clase de foros, debemos de concluir que nos vienen bien a todos y a todos, porque lo que se trata es de que vengamos a exponer con argumentos nuestras ideas. Estos foros antes no se realizaban, y yo sé que bajo el liderazgo del licenciado Cepeda no habremos de esperar 10 años más para volvernos a reunir. Seguramente nos estará convocando, y también a otros actores y actoras, para que sigamos discutiendo sobre esta temática, ¿no? Así que yo felicito a los organizadores, pero me queda, a propósito de lo que mencionaron las panelistas y mi querido amigo Alfredo Rubanova, una debilidad institucional fuerte en el primer contacto de todo ciudadano, el municipio. Nos queda ahí una asignatura pendiente, urge fortalecernos, y ahí estamos llamados todas y todos, y no es para dejar caer los brazos, sino todo lo contrario, para poder aportar. Estamos llamados a aportar y superar esa debilidad institucional. Pasa por el presupuesto, yo no me meteré en eso, el experto es aquí el maestro Rubanova, pero también observemos que ha habido un desinterés desde casa. Padres y madres que cada día abdican de su obligación de formar y de proteger a niños y de niñas, y abdican dejando esa misión a otras instancias, léase escuela, léase procuradurías de protección, léase cualquier institución. No creo que ahí algo tenemos que cambiar. Si México ha avanzado en estos temas, también hay que reconocerlo, ha sido porque desde 1990, como bien dice la colega Ana Belén, aquí en México y particularmente en Chiapas, agencias extranjeras como UNICEF, como la OIM o relatores especiales de la ONU, de la propia OEA, han estado entre nosotros documentando el estado del arte, ¿no? Y se ha traducido en informes regionales, en informes internacionales, y entonces el país se ha visto forzado a responderlo. Y finalmente, algo que a todos nos duele es de que en esta temática de protección de los derechos de niñas y de niños, hoy la presencia del crimen organizado es un factor a considerar. Así de que esperemos que las instancias de gobierno puedan tener la fortaleza, puedan tener los recursos para hacerles frente. Y también el otro flagelo es en todos los sectores, la gran corrupción que impera y que estamos combatiendo porque se refleja en la atención de las niñas y de los niños. Muchas gracias nuevamente por el favor de su atención. Muchas gracias, doctor Omar. A continuación vamos a dar paso a las conclusiones del maestro Alfredo. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que, como decía, la agenda de temas en niñez es amplia, ¿no? Tiene muchas variables. Una misma, solamente hace tiempo en una participación igual decíamos, cuando se habla de discapacidad, por ejemplo, ¿no? A veces como institución no la descubrimos, sino hasta que viene a nosotros un caso, en principio disfrazado de violencia, pero en realidad es un tema de discriminación por discapacidad, por ejemplo, ¿no? O esta violencia escolar generalizada de la que ya habíamos señalado. Entonces, es mucho, y en ese sentido, la pregunta que siempre va a salir a relucir, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Ustedes como institución, ¿qué abonan al tema? Bueno, la verdad es que la Constitución es muy clara, ¿no? Ese es nuestro parteaguas. La responsabilidad es de todos. Toda autoridad y toda persona está obligada a respetar los derechos humanos. Entonces, en lo que nos corresponde como institución, fíjense, digamos que el tema central de nosotros es la defensa de los derechos humanos. Pero dentro de esa defensa encontramos que de la cantidad de expedientes que recibimos anualmente, del 10 al 15% están relacionados con temas de niñas, niños y adolescentes. Les voy a dar un ejemplo para que vean la importancia que reviste seguir insistiendo en abordar o tener una agenda de temas de niñez,
Por ejemplo, en 2019, ¿no?, tuvimos 256 expedientes de casos de niñas, niños, adolescentes que en algún momento sufrieron un agravio en sus derechos. Pero fíjense, 157 de ellos eran en el tema educativo, ¿no?, en la escuela, por violencia, los maestros, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. 2020, la pandemia pues hizo que redujeran, fueron 131 y 59 de ellos en materia educativa. Al año 2021 llevamos 45 en donde hay niñas, niños, adolescentes, es decir, está permanente. Institucionalmente, nosotros tenemos en la Agenda de Derechos Humanos, que fue uno de los primeros documentos que el presidente se preocupó por generarlo, ¿no?, hacer una consulta inclusive, en la Agenda de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos un apartado de niñez en donde varios de estos temas que he compartido y que varios de los temas en donde ustedes, sociedad civil y servidores públicos están aquí, tienen parte, ¿no? Y en esa agenda tenemos una incidencia, ¿no? Y entonces, digamos que ahí lo que queda es seguir construyendo indicadores, seguir midiendo todo lo que estamos haciendo con relación a la atención de niñas, niños y adolescentes desde esta trinchera y lo que podemos conocer a través de las instituciones a las que pertenecen y otras más que generan información. Tenemos también, inclusive, por ejemplo, ¿no?, una promoción de los derechos de la niñez, ya sea en redes sociales. Nuestro énfasis lo tenemos en el Museo de la Niñez, en donde está aquí la directora, que le agradecemos el espacio que generó a la comisión para tener ahí un marco de atención a niñas, niños y adolescentes, en donde hacemos énfasis por sobre todo derechos, que los niñas y niños conozcan sus derechos, pero hacemos énfasis en la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Hacemos énfasis en este tema que es también de interés. Tenemos aquí a la representante de Granito de Arena también, ella es promotora de este tema. Entonces, este y otros más son los temas. Ahora, con otros dos temas son, por ejemplo, las visitas que hacemos a los albergues, ¿no?, institucionales, y este año también vamos a estar visitando, ¿no?, los que son pertenecientes a los organismos de la sociedad civil. Entonces, por ahí vamos a estar tocando puertas para conocer, para sensibilizar, para acercarnos, conocer cuál es el marco de atención que hay que dar a niñas, niños, adolescentes, y obviamente con el marco de la reforma en materia de derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos suscribió un acuerdo con la Comisión Nacional para poder realizar visitas de inspección y verificar en la entidad que los centros de recepción o los centros de atención social de niñas, niños y adolescentes, ¿no?, se cumpla conforme a lo que mandata los tratados, la convención y la propia Constitución con relación al respeto de niñas, niños y adolescentes. Entonces, digamos que ahí participamos en diferentes colegiados, en el GPEA, en el CIPINA, en la CITI, en lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Es decir, hay muchas canchas, hay muchos espacios de participación, a todos nos sumamos, y en donde no estemos, si nos invitan, nosotros acudimos, porque estamos interesados en delimitar y delinear que esta agenda de niñas, niños y adolescentes se ponga por delante de los intereses de todos nosotros como sociedad y gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo. Creo que de los temas que hay que resaltar es justo la participación en los CIPINAS y el seguimiento que se da desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además también de que después de la reforma que se hizo justamente a la ley del Instituto Nacional de Migración, el gobierno del estado inmediatamente firmó un convenio con los DIF municipales para poder dar atención a estos menores no acompañados. Creo que eso es un gran logro que han tenido. Aquí está la procuradora del DIF, quien fue gestora justamente de ese convenio, pero también desde la comisión estamos haciendo lo propio, y justamente en el marco de este convenio firmamos uno con la Comisión Nacional que nos permite justamente hacer esto que menciona el maestro Alfredo ahorita, supervisar estos albergues donde hay menores migrantes no acompañados o acompañados. Entonces, lo que nos deja, yo creo, como reflexión,
de las tres participaciones es independientemente del tema de desarrollo que nos pega a todos si lo atendemos desde la niñez, desde la infancia, desde los primeros meses, desde el nacimiento, incluso desde la concepción de un niño cuando así se puede, porque nos va a ayudar a generar un futuro mejor para todas y todas. Pero no solo eso, también el seguimiento, el trabajo coordinado de las instituciones, de los organismos autónomos, como es la Comisión o como es justamente la Universidad Autónoma de Chiapas, nos permite hacer estos foros, visibilizar los temas que traemos en la agenda o que queremos poner en la agenda pública, pero también nos permite trabajar coordinadamente y detectar a tiempo problemas del futuro, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino en ese movimiento. Esperamos seguir trabajando así coordinadamente y vamos a responder algunas preguntas que tenemos del público. Para la maestra Ana Belén nos preguntan: ¿los hogares de acogida son una opción viable para la protección de niñas, niños y adolescentes en México, tomando en cuenta que existen muchos casos de violencia familiar? Y tengo para el doctor Omar Jiménez, dice: en estos 10 años de reforma, ¿cuáles son los retos pendientes sobre la armonización de leyes, políticas y prácticas conforme a los tratados internacionales? ¿Es una realidad en Chiapas? Para el maestro Alfredo: ¿el establecimiento del CIPINA es obligatorio? ¿Por qué persisten ayuntamientos que no cuentan con este sistema? Y tenemos una última para todos los ponentes: ¿cuáles son los avances que Chiapas ha logrado para erradicar el maltrato y la explotación laboral infantil? Si quieren, tomamos el orden así como tuvimos las participaciones. Le daríamos la voz a la maestra Ana Belén. Sí, respecto a los hogares de acogida, por supuesto que son un medio adecuado siempre y cuando cumplan con ciertos estándares, ¿no? Yo diría que uno de los principales estándares es en ningún momento puede estarse dentro del concepto de una privación de la libertad del niño, de la niña o del adolescente, y menos aún de un concepto de que sea obligatorio. Y siempre y cuando garantizando pues los derechos en estos lugares de acogida. En contextos de migración son variables complejas, porque muchas veces hablamos de niñas y niños que no hablan el idioma del país de acogida, por ejemplo, o del país en tránsito, que muchas veces o es el país de destino o de tránsito, y entonces ahí, ¿cómo hacer, no? O sea, sería una de las grandes tareas para poder mantener, para poder garantizar los derechos de educación, de salud, de alimentación, siempre con un enfoque también cultural. No sé, me llega a la memoria, por ejemplo, en Centroamérica, mucha de la migración que es solamente migración para que no llegan, simplemente están para seguir al norte. Muchos de estos niños y niños son de países caribeños o inclusive de países africanos donde no se habla ni siquiera inglés, ni siquiera francés, sino es un idioma que se le llama criol, ¿no? Entonces, son elementos complejos que, por supuesto, atenderlos requieren de una complejidad, y esto haciendo énfasis, ¿no? De no puede ser en ningún momento tampoco un concepto de obligatoriedad para el niño o para la niña, sino más bien es en el entendido de que será transitorio hasta el momento en que se resuelva la situación. Cuando estamos hablando de algún tipo de solicitud de asilo o de refugio, o simplemente cuando es país de tránsito, y entonces la prioridad es dejar que continúen con el tránsito, pero dándoles las garantías. Inclusive yo aquí les puedo hablar de una política que tiene Costa Rica. Costa Rica, a los personas migrantes que vienen de sur para norte,
abrió un corredor migratorio y prácticamente les dice, pasen, los suben al bus y se los llevan a la frontera siguiente, que es Nicaragua. Y con eso, por supuesto, evitas el crimen organizado, evitas violaciones de derechos humanos, evitas todo tipo de contextos violentos para estas niñas y niños. Por supuesto, esto no se aplica cuando son personas que están solicitando protección internacional por un tema de violencia en sus países. Ahí es otra regla, pero cuando es migración con base en el componente de pobreza, los países centroamericanos están inclusive haciendo pláticas para poder hacer este corredor migratorio hasta México. Por ahora Panamá y Costa Rica lo tienen y llegan hasta Nicaragua, y Nicaragua ahí empieza un poco también la resistencia del gobierno, pero también se está en charlas. Por ejemplo, otro caso que yo quisiera también compartirles, en mi experiencia como encargada de la primera visitaduría de Nuevo León, donde entre todos los temas, como sé que así son en las comisiones estatales, pues uno de ellos era niños, niñas y adolescentes. Y en estos lugares de acogida, pues teníamos muy buenas prácticas, prácticas muy prometedoras, que nos permitían también reaccionar cuando habían denuncias en la Comisión Estatal de Nuevo León de casos de violencia sexual, bueno, violencia y entre ellas violencia sexual en la familia. Y por supuesto, pues el interés superior de la niña, del niño y adolescente no significa que se deba de mantener la familia, aunque sea un contexto de ese extremo de violencia brutal, no. Más bien, justamente ahí es donde se aplica el principio del interés superior y en qué momento es factible que haya una separación temporal en lo que se pueden identificar los factores, atenderlos para que la niña o el niño pueda regresar, si es que es posible, a ese entorno familiar donde se elimine esos componentes de violencia. Esos son ejemplos muy puntuales, ¿no? Y muy generales, pero hay varios ejemplos interesantes en nuestro continente en los que se podría después, quizá en otro foro, desarrollar y verlo, ¿no? Acogerse a estas buenas prácticas, no quiero decir prácticas, a prácticas prometedoras en este tema. Es todo. Muchas gracias, maestra. Continuaríamos con el doctor Omar. Muchas gracias, maestra Joseana. Bien, la pregunta era si en Chiapas la armonización legislativa cumple, ¿no? La respuesta es, creo que sí, cumple. Pero quiero agregar algo. Para que sea efectiva una armonización legislativa, no basta con que esté solamente, así estuviera escrito en piedra, pues, no va a bastar. La historia nos da ejemplos de que no basta con que nos demos a nosotros mismos leyes, reglamentos, si no tenemos una cultura de paz, si no tenemos una cultura de legalidad y una cultura con perspectiva de derechos humanos. Por eso todas y todos los que estamos acá, quiero y lo creo con todo mi corazón, tenemos esa disposición a ser factores de cambio, ¿no? Otra cuestión que hay que dejar muy en claro: la legislación obedece o pretende dar respuesta a fenómenos sociales. Y los fenómenos sociales pues son cambiantes. Nadie sabe aquí y ahora qué problemas sociales vamos a estar enfrentando en materia de niñez dentro de un año. Un ejemplo, hace 20 años nadie hablaba de pornografía infantil, nadie hablaba de adopciones internacionales, si eran adopciones plenas, si eran adopciones simples. Poco a poco se fueron llenando esos vacíos conforme vinieron surgiendo necesidades a complementar. Hoy solo dejaré aquí deslizado sobre la mesa. Hay un nuevo tipo de violencia que están estudiando algunos académicos, la violencia digital. Esta pandemia lo ha exacerbado, ¿no?
Y las niñas y los niños que hoy están tomando clases a distancia están siendo presas de estos mecanismos del crimen organizado. Pero no basta pues con tenerlo ahí en una legislación si no tenemos esta cultura. Y aprovechando el uso del micrófono, no sé si respondo la segunda, José. Ok, gracias. Si en Chiapas es una realidad los derechos humanos, yo apostaría a que estamos en el camino de su ejercicio. Hemos dado muchos pasos, faltan muchos más, pero siempre creemos en la Universidad Autónoma de Chiapas que ante los desafíos vale la pena sembrar el árbol, aunque no nos toque descansar en su sombra. Vendrán generaciones después de nosotros que recogerán los frutos que nosotros hoy estemos plantando. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Cerraríamos con las conclusiones del maestro Alfredo. Pues en cuanto a los CIPINAS, bueno, la verdad es que es un tema interesante, ¿no? Yo creo en el CIPINA como la célula que permite precisamente la coordinación interinstitucional. Es este modelo que atiende de forma integral, ¿no?, la atención a los temas de la niñez. Creo firmemente en eso porque, pues recordemos, ¿no?, prevalece todavía en el colectivo la idea de que cuando se trataban de temas de niñez, al niño o a la familia había que mandarla al DIF. Ahí iban a resolver todo. Y entonces se estaba atendiendo pues parte del problema tal vez, ¿no? Y en los CIPINAS, estos sistemas de protección integral, habla de esa integralidad, es el espacio en donde se debe de estar generando esta colegialidad para la atención de problemáticas. Lo hacemos en los diferentes momentos, he visto, digamos, nacer el sistema en Chiapas desde su fundación. Ahora como comisión acudimos, participamos en las comisiones y eso es lo que permite inclusive que en el trabajo colegiado, por ejemplo, el día de hoy nos ocupa un tema con la procuradora, ¿no?, que a quien agradecemos también la presencia el día de hoy. Ese contacto inmediato hace que un tema que atañe a una familia donde hay 5 niñas y niños, ¿no?, atendiéndolo interinstitucionalmente, DIF municipal, DIF estatal, Comisión de Derechos Humanos, acudiendo a la Defensoría Pública del Poder Judicial, ¿no?, al día de hoy esas niñas y niños que están, digamos, en desamparo van a ser institucionalizados y atendidos a través precisamente de los albergues, como me comentaba hace un momento. Entonces, sí creo en esa colegialidad, sí creo que en los municipios se deben de instalar, deben de funcionar, hay que cambiar el paradigma, tal vez no les ha llegado eso. Nos enfrentamos al problema que decía el doctor Omar, es el cambio entre cada administración complica, pero creo que sí lo podemos lograr. Nosotros en la comisión tenemos abierto un expediente donde vamos documentando, un expediente de queja, donde vamos identificando precisamente esta omisión que está cometiendo la autoridad. ¿Ante qué nos topamos? A veces ante el desconocimiento, la desidia, pero también, lo tengo que decir, a la concepción de cómo atender a la niñez. Y eso tiene que ver sobre todo en los municipios con pueblos originarios, ¿no? Entonces, ahí no solamente es llevar y sembrar la semilla de lo que es el tema de derechos humanos, sino además también cambiarles la forma de ver que las niñas, niños, adolescentes tienen derechos y que deben de protegerlos. Entonces, pues yo veo provechoso que estén instalados 71, con esos habría que trabajar y en la siguiente, que esa es una estrategia que se nos ha planteado, que tengan continuidad, ya no hay que volver a instalar, que continúen su trabajo y donde no, fortalecer para que instalen y funcionen. No vale nada más tomarse la foto y suscribir el acta, sino que funcionen, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Nos dejan tarea en el área municipal, creo, con los CIPINAS, con la capacitación en materia de derechos humanos.
y seguramente pronto estaremos convocando alguna actividad así. Muchas gracias. A continuación, invitamos al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, para que haga entrega a nuestros panelistas invitados de un reconocimiento por su participación. Muchas gracias a todas y todos que nos hacen favor de acompañar en este coloquio. No voy a mencionar a nadie así en especial porque veo muchas caras conocidas y no quiero incurrir en la falta de olvidar a alguien. De veras, muchísimas gracias a todas y todos. Creo que su presencia aquí nos fortalece para seguir trabajando en este sentido, porque de lo que se señaló hoy, hay muchísimas cosas que pudiéramos comentar y que pudiéramos seguir ampliando, pero yo me quiero quedar con una reflexión que me conminó, me cuestionó hoy. Y quiero decir que en algún momento dijeron que muchas veces los papás ya no queremos hacernos responsables de la formación de las niñas y los niños y que queremos como dejarlo a las instituciones educativas u otras. Es probable y así debe ser, porque lo mencionaron y yo creo que la experiencia así lo señala. Lo que yo quisiera nada más comentar es que me llamó esta reflexión a pensar en que la atención de las niñas, niños y adolescentes, ¿sí?, es la más alta responsabilidad social que tenemos. Cuando se quiere decir algo de manera superlativa, se le pone el sufijo ísimo, importantísimo. Bueno, aquí ya no podemos decir superiorísimo, pero el interés superior de la niñez, ¿sí?, nos da esa condición de responsabilidad social superlativa. Es la responsabilidad social más grande que tenemos, la formación de las nuevas generaciones. Y no es responsabilidad solo de los que los trajeron al mundo, porque nadie elegimos dónde nacer. Y cuando nosotros encontramos a otro ser humano necesitado de un subsidio, de un apoyo, ¿sí?, nos llama a esa responsabilidad social que se funda en los dos principios fundamentales que yo creo, ¿sí?, que son la solidaridad y la subsidiariedad. Debemos ser solidarios con esa realidad de nuestra sociedad y apoyar a las niñas, a los niños, para que se integren a la sociedad como personas útiles, comprometidas con el desarrollo de su sociedad, como lo son todos ustedes, a quienes agradezco enormemente que estén con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Alfredo. Le entrego el reconocimiento del Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Igualmente, doctor, siempre muy agradecido de la universidad y especialmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Déjenme decirles que somos como instituciones aliadas en este tema de la promoción y la difusión de los derechos humanos, porque ya no debo hablar mucho, ya me robé el tiempo, pero cuando estaba hablando el maestro de nuestra responsabilidad en materia de la defensa de los derechos humanos, me vino a la mente algo que yo casi todos los lunes les digo en la oficina. La mejor defensa, ¿sí?, es difundir, promover y lograr que todos se apropien, hagan suyos sus derechos para que nadie se los violente.
Ojalá no tuviéramos que llevar ningún expediente de defensa, porque fuimos a tiempo a promover los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad para que no sean violentados y no se generen expedientes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Doctora Ana Belén, acéptelo de manera virtual, se lo vamos a hacer llegar. Le agradecemos muchísimo su compromiso y su trabajo. Además, reconocemos su trayectoria en esta materia. Muchísimas gracias, doctora Ana Belén. Y si me permiten, también quisiera entregar a nuestros expositores, también se lo vamos a hacer llegar, doctora Ana Belén, un recuerdo, un detallito de nuestro agradecimiento por su participación. Maestro, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes y muchas gracias a todas y todos. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como de quienes nos acompañaron en línea. Les invitamos a seguir el día de mañana el panel Avances y retos de los derechos de las personas migrantes a 10 años de la reforma en materia de derechos humanos. Que tengan un excelente día.